Para comentar todos estos incidentes y alguna cosilla más, tenemos con nosotros, eso espero, a doña Noelia de Trastámara. ¿Qué tal está usted, doña Noelia? Hola, encantada de estar en tu programa, Fernando. Pues igualmente de que estés aquí. Lo primero que te tengo que hacer, que tengo que preguntarte, es porque creo, ha llegado a mis oídos, que te han cerrado Facebook. Bueno, han intentado cerrar Facebook, pero una vez más, ¿no? Lo curioso de esta ocasión es que he recurrido, ¿no? Ese cierre temporal de unos 30 días y he pedido una revisión y la excusa que me ha puesto Facebook es que, bueno, no se va a revisar mi caso porque están saturados debido al coronavirus y, bueno, se va a quedar, digamos, en stand-by. No sé exactamente qué tiene que ver Facebook con el coronavirus, pero lo cierto es que hoy por hoy todavía me dejan publicar, así que, bueno, no quiero no Vale. quiero hablar mucho del tema, no sé que aún le den por cegarme la cuenta, pero Pero bueno, que es algo muy habitual. no, ya, cada vez me estoy dando más cuenta de esto. Yo que estoy un poquito así al margen de estas cosas, aunque, bueno, tenga Twitter y tal, pero me está impresionando el nivel de censura que existe. Es una cosa verdaderamente increíble y que además se ha disparado en los últimos tiempos. Sí, claro, te sales de lo que es la narrativa oficial, ¿no? Y absolutamente eres censurado, por bien por incitar al odio o bien por subir, según ellos, una fake news. Recuerdo el otro día que hace una semana subí un vídeo que me enviaron unos amigos desde Madrid, desde Núñez de Balboa, y eso fue censurado en Facebook porque se considera una fake, una noticia falsa. Pero no Un ha sido, vídeo de la calle, no ha de la sido gente por esto, protestando. pero no ha sido por esto por lo que te han hecho este No, amago. esta vez ha sido por algo más, digamos, más escabroso, si se quiere decir así, porque comentaba lo de precisamente lo que vamos a hablar, que es el tema de Floyd en Estados Ajá, Unidos. de acuerdo, pues precisamente por ahí empiezo, por las imágenes de blancos besando las botas de negros. En fin, yo creo que esto es cosa fundamentalmente de psiquiatras, entiendo, porque es difícil de explicar de otro modo. Todas las sociedades tienen una parte de población masoquista y, en fin, pues que realizan ese tipo de cosas, pero que normalmente no se hace de una manera tan pública. Aquí ya no hay freno. Más que masoquista, yo lo considero que es algo de ignorancia pura. Porque cuando a ti te plantean una versión oficial, si tú tienes un poquito más de interés, solo tienes que buscar datos e información o hechos concretos y te das cuenta que esa versión oficial, que esa narrativa, es que cae por su propio peso. Pero la gente no se complica. Está muy ensimismada en creer lo que sale en televisión y por esa regla de tres, lo que sale en televisión es cierto y lo que no sale en televisión no es cierto. A mí me parece, francamente, como blanca y europea, porque parece que esto está feo decirlo, me parece humillante lo que estamos viendo de arrodillarse, incluso lavarle los pies a la gente negra, no por nada, sino porque está en base a una falacia tremenda, como que los blancos somos los culpables de todos los males de este mundo. Y referente a lo de Estados Unidos, creo que no solo va en la dirección de derrocar a Trump o de complicarle esta campaña preelectoral, sino que va mucho más allá. Es de destruir, si cabe más, la cultura europea y, por extensión, la cultura occidental. Yo creo que estas cosas tienen también un componente de exhibicionismo. En estos tiempos donde estamos rodeados de cámaras, de Instagram, de redes sociales en general, me da la También. impresión de que todo esto está muy publicitado también. Sí, también. Además, vimos el programa de Operación Triunfo, donde todos los chavales se arrodillaron en ese gesto de, bueno, de unidad a ese movimiento de Black Lives Matter. No lo acabo de entender, cuando en nuestro país tenemos 43.000 muertos y nadie se ha pronunciado, y nadie se ha quejado. Me parece que siguen una oleada, es como una moda, ¿no? Entonces la gente joven se suba mucho a esa moda. Sí, es que incluso algunos rituales que hemos visto en las calles parecían una especie de parodia del lavado de pies católico, ¿no? en la Sí. Semana Santa. O sea, parecía que se buscaba, no sé si deliberadamente, pero a mí me daba un poco esa impresión. Sí, o como el incendio de la iglesia en Washington de San Juan. No sé qué tiene que ver ese movimiento con incendiar una iglesia. Creo que viene, en cierto modo, como a humillarnos, ¿no? Como a humillar al hombre blanco y, en particular, esa cultura europea o de eurodescendientes como puede ser la cultura occidental. Y creo que tiene mucho que ver en eso. Además, se han producido una serie de saqueos por todas partes que ha sido imposible de tapar porque, en fin, hoy ya es imposible de controlar ese tipo de informaciones, pese a todos los pesares todavía. Dentro de poco, bueno, pues, como bien contabas tú antes de lo de Núñez de Balboa, acabarán prohibiéndolo seguramente en las redes sociales, pero hoy por hoy es imposible evitarlo. Y se han visto disturbios en un sinfín de ciudades europeas incluso, y desde luego por todos los Estados Unidos, lo cual
igual es, digamos, en fin, tanto más llamativo, porque obedece a una problemática, en todo caso, muy específica y se ha producido en un lugar muy concreto. Sin embargo, algo ha hecho que eso se extienda prácticamente por todo el mundo occidental, digamos. A ver, yo tengo mi teoría sobre eso, por Pues supuesto. adelante. Desde luego, a estas manifestaciones, a estos movimientos del Black Lives Matter, se han sumado los antifascistas. Estos antifascistas que han saqueado la tienda junto a estos señores negros, además, curiosamente, tiendas de las más lujosas de todo Estados Unidos, de toda Europa, como puede ser Louis Vuitton o Jimmy Choo, ese tipo de prendas de lujo, ¿no? Entonces, como que no casa mucho. Y esto te pones a investigar, te pones a tirar un poquito de la manta y te das cuenta que esto tiene una relación muy directa con esa revolución de colores que ya vivimos en Cataluña y que viene financiada por personajes, por decirlo de una forma, como George Soros, Morgan, Rockefeller y toda esta gente, que lo que busca es crear un caos en la sociedad y, por supuesto, aprovechando, culpabilizar, como siempre, al hombre europeo blanco como el malísimo de todos los problemas mundiales, sea cambio climático, sea violencia de género, sea contra los negros, el racismo. Es ese mantra, ¿no? Con el objetivo de destruir los estados-nación y formar ese gobierno general, por decirlo de una forma sencilla. Y creo que todo tiene que ver. Todo tiene que ver, no solo el hecho de derrotar a Trump en las urnas y complicarle su gobernanza, sino que va mucho más allá, porque si no, no se entiende de otro modo. Cómo ha extrapolado hasta Europa ese sentimiento, esa rabia, ese odio, hasta el punto de destrozar, vandalizar las calles de ciudades importantes de Europa. E incluso tirar estatuas que tienen, bueno, una simbología histórica, guste más o guste menos, pero forma parte de nuestra historia. Bueno, hay que enmarcarlo, sin duda ninguna, en una lucha más general, ¿no? En un combate más general, como es el que he planteado entre el globalismo y los identitarios o, en fin, los patriotas que defienden las culturas de cada uno de los pueblos que componen este planeta, que al final está compuesto de muy diversas culturas, y hay quien quiere terminar con eso y terminar con esas diferencias, curiosamente, en el nombre de la pluralidad y en el nombre en fin, no sé, de cosas que tienen que ver con la existencia de diversas culturas. Bueno, pues en el nombre de eso precisamente se está acabando con todas. Hay una cosa muy curiosa en esto, y es que prácticamente la totalidad de los participantes del movimiento antifascista son blancos. Sí. Es llamativo. Sí. Es llamativo porque la izquierda siempre se ha posicionado en esos movimientos supuestamente antirraciales, supuestamente muy solidarios con la violencia de género, pero son muy selectivos. La izquierda en general o este tipo de movimientos son muy selectivos. Y esto lo extrapolamos también a la violencia de género, mal llamada violencia de género. Cuando una señorita es violada por un hombre blanco, es absolutamente apoyado por todas estas organizaciones y movimientos. Pero cuando una señorita es violada por un hombre de color o un marroquí o musulmán, es absolutamente silenciado. Esto pasa lo mismo con los blancos y negros en Estados Unidos. Que hoy se diga que en Estados Unidos existe un racismo institucionalizado es absolutamente falso. Que oprime al hombre negro es absolutamente falso. Hace poquito teníamos un presidente en Estados Unidos que era negro. Pero este discurso les viene muy bien para hacer eso que quieren. Formar el caos en las calles y seguir ganando ese discurso que siguen ganando porque cierta parte de la derecha liberal ha comprado y vende ese mismo discurso. Por lo tanto, eso que has dicho tú, esto se divide entre patriotas y globalistas. Patriotas hay que identificarlos porque, como insisto, la derecha liberal se ha sumado y coge como suyo ese argumento de la violencia de género o ese argumento del racismo cuando es falso. Y luego esa manipulación de la historia. Es cierto, por supuesto, que ha existido los esclavos africanos en América, absolutamente cierto, pero porque la gente no conoce que los europeos hemos sido los mayores esclavos de la historia universal. De hecho, los últimos datos del Dr. Davis apuntan que más de 1.300.000 europeos fuimos esclavos por los musulmanes, frente a 800.000. No lo estoy justificando, pero creo que es importante conocer la verdad para poner las cartas sobre la mesa y que no nos sigan vendiendo una versión totalmente irreal de la realidad. No, completamente. Es que, vamos a ver, cuando se habla de esclavitud siempre viene a la mente la imagen del negro esclavizado por el blanco, pero hay que decir que los blancos se hacían con los contingentes de lo que iban a ser luego esclavos negros, precisamente la mayor parte de las ocasiones vendidos por los propios negros, vendidos por gente de su propio pueblo o por otros pueblos negros de África Occidental. Esa imagen que popularizó la serie Raíces de los blancos desembarcando y capturando negros
negros en la selva no se corresponde con la realidad histórica. Y luego, además, hay que decir que numéricamente los mayores traficantes de esclavos fueron los árabes, por cierto, de pueblos negros en África. Pero bueno, en fin, para eso está Hollywood, para conformar nuestra mentalidad y nuestra percepción de la realidad y de la historia. Vamos a venirnos a España porque está habiendo problemas también en algunos lugares, en algunas localidades y regiones de España, donde hasta ahora no se solían producir. Ha habido recientemente, creo que tú lo recogías en Facebook, perdón, en Twitter hace poco, el estallido de la situación en Recalde, en Bilbao, a partir de unos conflictos por la ocupación de unos magrebíes, la ocupación de un inmueble, y que habían sido expulsados por el vecindario, ¿no?, sin que antes se formara pues una buena zapatiesta por allí, ¿no? Así es. Eso lo hemos visto estos días, pero es que últimamente, verás, esto de la ocupación lo hemos visto más intensamente en este tiempo de confinamiento, cuando estos extutelados, porque evidentemente cuando son tutelados son menores de edad, una vez que pasan a ser mayores de edad, dejan de ser o de estar en un centro de acogida de menores y pasan a ser extutelados. Evidentemente se dejan en la calle, a la buena de Dios. Y estos señores lo que hacen es aprovechar el confinamiento para ocupar todavía más viviendas. Lo más triste de esto es que ocupan mayoritariamente también viviendas de gente mayor que está ingresada en los hospitales. No tiene ningún tipo de miramiento. Recuerdo el caso, hablando de este pueblo vizcaíno, el caso de un señor en Canarias, un señor pensionista que estaba ingresado en el hospital y al regresar a su casa había sido ocupada por un señor marroquí, el cual no había forma de expulsarlo, y este señor se vio obligado a pedir ayuda en los comedores sociales y a pedir alojamiento, a pasar la noche en sitios sociales porque no tenía dónde caerse muerto. Y por supuesto la ley no le ampara. De hecho no pudo ni siquiera cortar la luz y le vino una factura de más de 1.900 euros de luz, porque según la ley, si tú le cortas la luz es como que estás incitando a que esa persona abandone el domicilio. Ese señor estaba totalmente amparado. Y no solo en esta localidad que has nombrado, Fernando, también lo hemos visto en Colmenar de Oreja. Hace poco, esta misma semana, los vecinos hartos de la ocupación, porque por si fuera poco ocupan sus viviendas, cometen todo tipo de delitos y hurtos al vecindario, todo tipo de problemas y agresiones sexuales. Los vecinos están hartos, no encuentran solución. Entonces lo que hacen es manifestarse y ponerse todos en unión en contra de todo esto. Y lo que recibieron fueron pedradas, literalmente pedradas, y muchos de ellos acabaron con una brecha en la cabeza. No tienen ningún tipo de protección. Están viendo, porque esta gente lo que está viendo, por supuesto, es que por parte de las instituciones tienen mucha impunidad y saben que están muy protegidos y actúan con total libertad. El otro día, es que lo tengo que decir, una señora de 92 años, yo tengo debilidad por la gente mayor, una señora de 92 años que la atracaron en plena calle, unos menas de un centro de acogida. Le hicieron el mataleón, es una técnica que consiste en estrangular a la señora, a la señora o cualquiera, por la parte de atrás, estrangularla tan fuerte hasta que logra perder el conocimiento. 92 años, hasta que unos vecinos vieron lo que estaba sucediendo, se acercaron a socorrer a esa mujer y los vecinos acabaron apedreados por una turba de menas que vinieron a socorrer a sus compañeros. Es que estamos completamente indefensos. Así es. Sin embargo, Noelia, sigue primando esa historieta de que son las víctimas de esta historia. Tenemos solo un minuto, Noelia, pero es que no quiero dejar pasar una cosa. Lo que has contado, en cualquier caso te voy a preguntar, o sea que te has adelantado, nada más, pero no quiero dejar pasar el tema de la Casa Cádiz de Barcelona, porque me parece que es un tema muy concreto. Ha habido 2 denuncias de abusos sexuales muy recientes, no son las únicas denuncias, y además por medio tenemos a un personaje muy peculiar implicado. Eso es. No sé si acordáis de este activista de izquierda, se llamaba Lagander. Es un rumano de etnia gitana, hay que decirlo, porque hay que matizar cada punto. Sí. Este señor se supone el líder de la Casa de Cádiz en Barcelona y lo que tiene una denuncia por abuso sexual no solo a una señora, sino también a un chico. A raíz de esto se han producido más denuncias de abusos sexuales no cometidos por este señor, sino por un inmigrante de 19 años que ocupa esa Casa de Cádiz. 2 chicas han sido agredidas sexualmente por un individuo de esa casa ocupa, y así sucesivamente. Es un caso que evidentemente no se ha escuchado mucho en televisión. Sí, sí, no ha salido prácticamente nada. Hay que irlo a buscar a redes sociales porque si no, todo esto resulta imposible. Noelia, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Un placer. Un verdadero placer, Noelia. Adiós. Hasta luego.